Bueno, te doy la bienvenida al estudio 3 del curso Nueva Vida en Cristo. Esta lección tiene como título Victorioso. Victorioso. Dice el verdadero falso, que siempre tenemos para comenzar a reflexionar, a pensar un poquito en este tema. La primera afirmación: si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Bueno, esta es una afirmación interesante. Como siempre digo, la idea de estos cursos es compartir, así que si alguno tiene algo para aportar, lo puede dejar en un comentario, quizás intercambiar opiniones. Yo voy a poner acá falso, porque es verdad que somos débiles, pero la palabra que hace que esta frase sea falsa es que inevitablemente, ¿no? Frente a la tentación, el creyente tiene recursos para no caer en tentación. Ahora, podríamos pensar, ¿será que puedo vivir toda la vida sin nunca pecar? Y ahí ya la cosa cambia, ¿no? Pero en un momento de tentación no es inevitable que yo peque, así que vamos a poner falso. La segunda afirmación dice: si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Y esto es verdadero. Vamos a poner acá verdadero y vamos a ver justamente en esta lección versículos de la Biblia que afirman esa preciosa verdad. La tercera afirmación dice: tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Y eso también vamos a ver que es verdad. El creyente vive en un mundo que es opuesto a Dios y vamos a ver que hay enemigos que todos tenemos, y la Biblia muchas veces usa este lenguaje de guerra, de lucha, no en un sentido de ejército contra otros hombres o de lucha contra otras personas. No estamos en una cruzada, una guerra santa, como en algunos momentos de la historia algunos tristemente interpretaron, pero sí tenemos una lucha espiritual. Entonces vamos a ir viendo quiénes son nuestros enemigos, cómo vencer, cómo enfrentar a cada uno de ellos. Así que la primera realidad que tenemos ahí en la primera sección del curso dice: hay lucha, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Y vamos a leer algunos versículos, como siempre les digo. Ustedes pueden tener este curso de forma libre y gratuita. Lo pueden descargar del link que aparece en la descripción del video o del podcast. Y también siempre recomiendo tener una Biblia a mano para poder leer y acompañar los versículos. Yo tengo mi Biblia acá de papel, van a escuchar las hojas, quizás alguno la pueda tener en su teléfono o en la computadora, pero siempre es bueno leer la palabra de Dios. Algo que me gusta de estos cursos es que más que ideas de hombres, lo que nos presentan son versículos para meditar, y eso es lo que realmente tiene valor. Vamos entonces, primer versículo, Santiago 4:4. Hebreos, Santiago, viene después de Hebreos, y ahí tenemos capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí vemos nuestro primer enemigo es el mundo. Y acá hay que tener siempre cuidado. Yo no sé si me estás escuchando hace tiempo que asistís a la iglesia o lees la Biblia, pero hay algunos términos que nosotros los creyentes estamos acostumbrados a usar y tienen una connotación, un sentido diferente al que quizás alguien que no está habituado a escuchar de la Biblia puede interpretar. Por ejemplo, el término mundo no se refiere al planeta Tierra o a las personas necesariamente, ¿no? Sino que cuando la Biblia está hablando acá de el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, está hablando a un sistema de valores orientado contra Dios. El sistema del mundo, las ideologías, las modas del mundo muchas veces están
diseñadas directamente en oposición a lo que Dios quiere. Claro que en determinadas épocas hubo sociedades más alineadas con los principios de Dios, pero en general el sistema del mundo y las cosas que el mundo ofrece, lo terrenal, es opuesto a Dios. Entonces ese es nuestro primer enemigo, el mundo, el sistema. El segundo enemigo que se menciona acá lo encontramos en Gálatas, un poquito para atrás, antes de Efesios. Hay algo que el curso nos anima a hacer, que es memorizar el orden de los libros. Eso está bueno que lo puedan hacer. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces acá hay una lucha, hay una batalla con la carne. La carne, otra palabra, que para alguien que quizás no está acostumbrado a leer la Biblia puede sonar muy raro. No estamos acá hablando de dieta, dejar la carne, como algunos en estos tiempos también luchan por eso, para que la gente no coma carne. Pero acá no está hablando de dieta, sino que está hablando de nuestra naturaleza caída. Todos nosotros nacemos en pecado y tenemos una naturaleza que es contraria a Dios. Lo que nos sale natural a los hombres es pecar. Es como algo que no nos tenemos que forzar, ¿no? A veces decimos, los niños chiquitos, aún en edades muy tiernas, ya manifiestan algunos pecados, ¿no? La desobediencia, la mentira, el robo, la pelea. Como alguien dijo, nosotros pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos, ¿no? Esas acciones, esos pecados, esos actos manifiestan cuál es nuestra naturaleza. Y más adelante en este pasaje, Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista de pecados: adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, enemistad, pleitos, celos. Todas cosas que nosotros podemos identificar si nos miramos sinceramente. Así que ese es el segundo enemigo. El tercer enemigo que nosotros tenemos aparece en 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Un poquito para adelante, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces acá podemos poner el diablo, o podemos poner también, como la Biblia lo llama, Satanás, la serpiente antigua. Hay muchos títulos para este ser espiritual, también llamado Lucifer, que es su nombre original, porque la Biblia nos dice que fue un arcángel creado por Dios, un querubín, creado por Dios, poderoso, un ser que encabezaba, por así decirlo, la adoración a Dios, pero en un momento se encontró en su corazón pecado, maldad, orgullo. Es uno de los grandes misterios porque Satanás se rebeló contra Dios. O sea, ¿cómo pudo surgir el mal? Bueno, Dios creó a Satanás, igual que al hombre, como un ser libre, y la libertad implica la posibilidad de rebelión, de desobediencia, y la causa de la caída de Satanás fue su orgullo. Desde ese momento, Satanás es opuesto a Dios, es el acusador de los creyentes, es nuestro adversario, y dice la Biblia que él busca a quien devorar. Satanás quiere destruir las vidas de los hombres. Todo lo que Dios ama, Satanás lo aborrece. Y Satanás siempre se opone al plan de Dios. Lamentablemente, muchas personas cuando piensan en el diablo, viene a su mente la caricatura, el macaquito rojo con un tridente, y esa caricatura nos aleja mucho de la realidad de lo que es este ser. Otros directamente dicen, bueno, esto es un mito, algo para asustar a las personas, y lo desestiman. Bueno, nada mejor para los planes de Satanás que ignorar
su existencia, ¿no? Los enemigos muchas veces buscan camuflarse, ocultarse, y cuanto más ocultos, más peligrosos son. Entonces, cuidado con pensar que Satanás es una historia para niños, que es un mito antiguo, y no darnos cuenta que es un ser espiritual poderoso, real y peligroso. El apóstol Pablo decía: no ignoramos las maquinaciones, los planes de Satanás para entorpecer la obra de Dios. Así que esos son los tres enemigos que tenemos los creyentes: el sistema, nuestra propia naturaleza y Satanás. Ahora, ¿cómo debemos responder a cada enemigo, ¿no? Al mundo, al sistema, ¿cómo debemos enfrentarnos? Y ahí hay un pasaje muy interesante en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice así: no os conforméis a este siglo, ahí se usa la palabra siglo, como también al mundo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, al mundo, no conformarnos. Esa palabra conformar nos hace pensar como en una prensa, como en un molde que con presión nos quiere hacer tomar la forma del mundo, ¿no? Conformar es tomar la forma. Y cada vez más fuerte es la presión a través de los medios en nuestra época, propagandas, discursos, modas, que quieren hacer que nosotros pensemos igual que el sistema. Y cada vez es más difícil no caer en la presión del sistema. Por eso, como creyentes, tenemos que mantenernos firmes, no adoptar las maneras, las formas, los pensamientos, las ideas del mundo. Y la manera de no caer en eso es transformar nuestro entendimiento. Nuestra mente debe estar permanentemente renovándose a la luz de la palabra de Dios. De lo contrario, vamos a caer en la forma del mundo. Y es muy triste ver muchas iglesias que hace años eran iglesias que respetaban la palabra de Dios, que obedecían la Biblia, que han dejado atrás eso y han tomado la forma del mundo, pensando que se están modernizando, están dejando de lado principios que Dios ha establecido y que no podemos cambiar. A la naturaleza pecaminosa, a la carne, ¿cómo nos enfrentamos? Bueno, ahí Gálatas 5:16 lo dice de una manera muy clara. No hay manera en que nosotros nos enfrentemos a la carne por nuestros propios medios. Es como querer levantarse del suelo cinchando de los cordones de los zapatos. No hay lista de tareas o de prohibiciones, no hay sacrificios que podamos hacer, no hay religión impuesta que nos pueda dar la victoria contra nuestra propia carne. Antiguamente muchos hombres querían apartarse de la sociedad, encerrarse en monasterios para luchar contra la carne, pero la carne es un enemigo íntimo, ¿no? La carne está en nosotros y no hay manera de combatirla desde afuera con nuestras propias fuerzas. Por eso acá dice Gálatas 5:16, que es el espíritu el que lucha contra la carne, ¿no? Gálatas 5:16 dice: andad en el espíritu. Y en otras versiones dice: no satisfaréis los deseos de la carne. Nuestra traducción parece que fueran dos mandamientos, ¿no? Por un lado andar en el espíritu y por otro lado no satisfacer la carne. Pero en el original, los que entienden más de gramática y de idioma griego, dicen que la orden es andar en el espíritu. Y como consecuencia no vamos a andar en los deseos de la carne. Una vez escuché un ejemplo que me pareció fantástico, que es el de la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad hace que todos los objetos caigan hacia el centro de la Tierra. Hay una fuerza que los arrastra hacia abajo. Ahora uno mira al cielo de vez en cuando y ve aviones que pesan toneladas volando y dice: ¿cómo puede ser? Bueno, es porque hay una ley, que es la ley de sustentación, que hace que el avión pueda vencer la ley de la gravedad y flotar y volar
por el aire. No es que la ley de la gravedad desaparece, sino que hay una ley superior, la fuerza de sustentación. Nuestra carne no desaparece cuando nosotros nos convertimos, cuando nos entregamos a Cristo, pero el Espíritu que mora en nosotros puede hacer que nosotros venzamos, que no satisfagamos esos deseos de la carne que nos arrastran al pecado. Así que a la naturaleza pecaminosa la vence el Espíritu Santo, ¿no? Andando, vamos a poner así, andando en el Espíritu. ¿Ah? Y al diablo, vamos nuevamente ahí a Santiago, pues de Hebreos, Santiago 4:7, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que a Satanás hay que resistirlo en Dios, ¿no? Cuando alguien se enfrenta a un enemigo poderoso que ataca, como dice la Biblia, que está alrededor, si uno tiene una fortaleza, puede refugiarse en esa fortaleza y el enemigo no puede entrar. Si nosotros nos refugiamos en Dios, entonces de esa manera vamos a poder resistir al diablo. Si nosotros nos apartamos de Dios, estamos a merced de los ataques del enemigo. Recordamos el apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo: Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y Pedro no pudo hacer nada en sus propias fuerzas contra los ataques de Satanás. Nosotros no podemos hacer nada contra los ataques de Satanás, pero sí podemos refugiarnos en Dios, quien es poderoso. Hay un ejemplo en la palabra acerca del conejo, creo que es el conejo, ¿no? Que es un animal muy vulnerable, pero dice, hace su guarida, su refugio en la roca. Y ahí, si está en la roca, en una guarida, ni siquiera el león más poderoso puede entrar. Así es nuestro Dios, ¿no? Satanás es muy fuerte, Satanás es astuto, Satanás es poderoso, pero Dios es más poderoso y podemos resistirlo. Así que la realidad de la lucha es importante reconocerla, pero más importante es aún saber que hay victoria, ¿no? El segundo aspecto de este curso dice: hay victoria. Y ahí nos invita a leer 1 Juan 4:4, ¿no? Cada uno de estos enemigos que tenemos puede ser vencido si estamos en Dios. Y acá este pasaje es precioso, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es Satanás. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y el otro día un hermano predicando decía que esa palabra, estar bajo el maligno, es como dormir, como ese bebé que es acurrucado por sus padres y duerme tranquilito. Bueno, así está el mundo, siguiendo los deseos y las direcciones de Satanás. Pero el creyente tiene a Dios, que es mayor. Así que ¿quién es mayor que Satanás? Es Dios, ¿no? Dios es mayor que Satanás. ¿Quién vive en el creyente? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, en este pasaje entendemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en el creyente. Como vimos en la lección anterior, en el momento que una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida y es la presencia de Dios en nosotros. ¿Y quién nos da la victoria? 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir Jesucristo, ¿no? O Dios nos da la victoria a través de Jesucristo. Podemos poner Dios a través de Jesucristo. Entonces la Trinidad, Dios Padre,
Hijo, Espíritu Santo, está de nuestro lado y nos da la victoria contra estos enemigos. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? ¿No? Porque la tentación es real, la lucha es real, la posibilidad de caer es real, aún para los creyentes, como vamos a ver más adelante, pero hay recursos, hay cosas que nosotros debemos hacer. Y vamos a leer en primer lugar Salmo 119, versículo 11. Un versículo que es bueno saber de memoria. Dice así, Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Voy a poner así, nuestro corazón. Guardar la palabra en el corazón es mucho más que memorizarla. Algunos dicen, bueno, guardar la palabra es aprenderla de memoria. No, guardar en el corazón es que la palabra de Dios esté en el centro de nuestra voluntad, en el centro de nuestras emociones, que cuando nosotros pensamos en algo, lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. El salmista en este mismo salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando vamos a hacer algo, lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios. La palabra guardada, la palabra obedecida, es lo que nos hace victoriosos sobre el pecado, ¿no? En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Hay un escritor que cuenta que en su Biblia había puesto la siguiente frase, ¿no? O este libro te aleja del pecado, o el pecado te aleja de este libro. Cuando estamos cerca de la palabra de Dios, cuando andamos en la palabra de Dios, vamos a estar lejos del pecado. Y cuando andamos en pecado, ese mismo pecado nos separa, nos aleja de la palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer, guardar la palabra de Dios. Mateo 26:41, vamos nuevamente al Nuevo Testamento, Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una segunda manera, un segundo recurso que el creyente tiene es orar. Velar nos habla de estar despiertos, de estar alerta, y orar es comunicarnos con Dios, es estar en dependencia de Dios. Hay un versículo que dice ahí en Tesalonicenses, orad sin cesar. No quiere decir que todo el tiempo, 24 horas vamos a estar orando, pero sí esa conciencia de la presencia de Dios y esa posibilidad que tenemos frente a cualquier situación, orar a Él y comunicarnos con Él. Hay personas que mientras trabajan, mientras están estudiando, mientras están manejando, en cualquier situación son conscientes de la presencia de Dios a su lado, y qué importante es en situaciones de tentación orar al Señor. Señor, tú prometiste que me vas a guardar. Señor, prometiste que me vas a dar la victoria, ¿no? Y orar permanentemente. ¿Cómo nos falta, o por lo menos a mí, crecer en la oración? Ese recurso precioso que Dios nos dio. En tercer lugar, tenemos ahí un versículo en Proverbios, así que nos vamos otra vez al Antiguo Testamento, Proverbios 4:14. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Y acá tendríamos que decir apartarnos de los malos. Pero acá yo quiero hacer, o podemos decir, de sus veredas. Quizás esto es más claro ponerlo así. No es que el creyente tiene que apartarse de todas las personas del mundo, no juntarse con nadie, vivir, como decíamos, en un monasterio alejado, porque Jesús mismo dijo al Padre cuando oraba, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
el apóstol Pablo dice, sería imposible no tener contacto, no tener relación con todos los pecadores del mundo. Y Jesús, nuestro máximo ejemplo, comía con pecadores, se juntaba con ellos, tenía relación con ellos, justamente porque Él lo que vino es a buscar pecadores al arrepentimiento. Él dice, yo no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. El sano no tiene necesidad de médico, pero el enfermo sí. Entonces, como cristianos no debemos pensar que cuando nos convertimos tenemos que apartarnos de las personas, no tener ningún contacto. Acá hace más referencia a las veredas, a los caminos. Tenemos que tener cuidado cuando estamos en relación con una persona de no empezar a caminar por sus caminos, de que sea nuestra vida la que influencie la vida de ellos y no el camino de ellos que nos empiece a transformar a nosotros. Así que apartarnos de las veredas, apartarnos del modo de vida de aquellos que hacen el mal, nos ayuda también a vencer la tentación. Precisamos ser muy sabios para saber dónde, cuándo, cómo estar con personas que no conocen a Dios y que hacen cosas que ofenden a Dios. Después tenemos 2 Timoteo 2:22. Segunda Timoteo 2:22. Yo demoro un poquito más en encontrar porque tengo 2 dedos lastimados y me cuesta pasar las páginas. Dice así, 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, yo acá voy a poner huye, o quizás sería mejor poner huir, porque estamos hablando así, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. Huir de las pasiones. Pasiones, hay que no escribe bien, pasiones, y seguir la justicia. Este versículo me encanta a mí, la justicia, la fe y el amor con, voy a decir así, ¿con quién? Me encanta este versículo porque la vida cristiana no se trata tanto de enfocarnos en lo que dejamos, no se trata tanto en la lista de lo que no debo hacer, las cosas que debo dejar, sino las cosas que yo quiero perseguir. Esa es la motivación para dejar. La motivación para dejar las pasiones es que comienzo a perseguir la justicia, la fe y el amor. La motivación para dejar de andar en la vereda de los pecadores, de los que no agradan a Dios, de los rebeldes, es reunirme con personas que, como dice acá, con corazón limpio invocan al Señor. Entonces la vida cristiana no se trata tanto de dejar como de perseguir. Obviamente para perseguir lo nuevo hay que dejar lo viejo, pero la motivación es perseguir lo nuevo. Porque si yo simplemente dejo lo viejo, lo que va a quedar en mí es un vacío. Nosotros tenemos que llenarlo con otra cosa. No, imagínate que yo tengo el hábito, vamos a poner algo así, de estar horas y horas jugando juegos de computadora, perdiendo el tiempo, ¿no? Y yo un día digo, bueno, voy a dejar de jugar a la computadora. Chao, veo que es algo malo, que me hace mal. Bueno, estoy hablando de un tema relativamente menor. Bueno, ahí me siento con la computadora apagada, esperando, y pasa el tiempo. La tentación a volver a aprender la computadora es muy grande. Ahora, si yo digo, voy a dejar de jugar a la computadora y voy a salir a entrenar con un amigo, a caminar con un amigo, me comprometo con él y digo, bueno, a tal hora vamos a salir a caminar juntos. Entonces ahí el placer de la caminata, el placer del encuentro con mi amigo, va a hacer que ese deseo de prender la computadora sea mucho menor. Y así es en la vida cristiana, ¿no? Lo que nos debe motivar es la justicia, la fe y el amor, y no tanto querer dejar cosas. Eso va a ser una consecuencia. Hay ahí, al costadito, como siempre, una columna que dice para profundizar. Dice, todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Vamos a leer ese pasaje que es muy importante, 1 Corintios, capítulo 10.
1 Corintios 10:13 dice acá. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que es normal sentir tentación. Las cosas que nos gustan, las cosas, como decíamos, nuestra mala naturaleza sigue estando, y la tentación es parte de la vida. No podemos evitarla, pero Dios nos da una promesa. Esto no te tiene que vencer. Te puede vencer, pero no te tiene que vencer. No es que somos corderitos atados y totalmente vulnerables. No. Dios te da la salida, Dios te da la fuerza para que puedas resistir, soportar esta tentación o esta prueba, esta circunstancia. No necesitas caer. Ante cada tentación, Dios siempre nos da la salida. Y ahí tenemos los que tienen el curso, un hombrecito atado por el pecado, unas cadenas, y pregunta, ¿habrá libertad para mí? Y ahí quizás podemos ver el dibujito que está arriba, ¿no? Esas cadenas del pecado rotas. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales. ¿Puede recordar un caso reciente en el que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios? Quizás es bueno pensar en esto. Seguramente podemos recordar todos nosotros momentos tristes en nuestra vida donde hemos caído a la tentación. Pero es lindo también pensar en momentos donde quizás sentimos la tentación, sentimos la presión, pero con la ayuda de Dios pudimos soportar, pudimos huir, pudimos tener victoria en esa situación. Y eso es bueno recordarlo, anotarlo, porque también nos alienta en futuras batallas, nos alienta en futuras tentaciones, ¿no? A mí me gusta mucho las historias de fútbol. No soy tan fanático del fútbol, pero me gustan esos cuadros que tienen como una mística. Está, por ejemplo, a los que les gusta ahora la Champions League, ¿no? Este cuadro Real Madrid, a alguno le puede gustar, a otro no, pero es verdad que tiene muchas historias de partidos que parecían perdidos y en los últimos minutos hacen una remontada y ganan. Y cada una de esas victorias hacen que se va generando como una mística y los jugadores entran a la cancha con la convicción de que todavía no está todo perdido, que no importa cuán adverso parezca, todavía hay esperanza, todavía hay chance. Y creo que el creyente puede atesorar en su corazón cada una de las victorias para que nos den ánimo, para que nos den fortaleza en Dios para enfrentar las tentaciones que seguramente vendrán. Para corregir, dice ahí, también al costadito en la segunda página, ¿a quién debo confesar mi pecado? Es a Dios. Pero hay casos que eso no basta. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarla y pedirle perdón también a ella. Y ahí hay un texto en Santiago que dice, confesaos vuestras ofensas los unos a otros, y Mateo 5, 23 y 24, donde Jesús dice, bueno, si vas a adorar, deja tu ofrenda, reconciliate con el hermano y después vení. Cuando nosotros herimos a una persona, lastimamos a una persona de alguna manera, no solamente tenemos que pedirle perdón a Dios, que eso es lo primero, claro que sí, pero también tenemos que buscar la persona para reconciliarnos con ella. Así es que la Biblia nos enseña, ¿no? Y eso es algo que tenemos que corregir. Esta semana pida a Dios en oración por algún amigo, compañero, vecino que necesita conocer a Jesucristo. Esto es algo que también siempre nos desafía el curso, pensar en otras personas que necesitan también de Dios. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. La tercera sección dice, hay perdón, ¿no? Vimos, hay lucha, hay victoria, pero también hay perdón. Y según 1 Juan 1:8, ¿hay creyentes que pecan? Bueno, vamos a leer. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Entonces, si algún creyente dice que nunca peca, entonces se está engañando a sí mismo. Entonces acá tenemos que poner no. No hay creyentes que nunca pecan. Esa es una realidad. La Biblia es muy clara y es muy honesta. Es verdad que Dios no puede dar la victoria en la tentación, pero también es verdad que todos en algún momento vamos a pecar. Esto no es como una excusa, no es como una disculpa, no es decir, bueno, voy a pecar, entonces no lucho con la tentación. No, es saber que cuando peque hay perdón, hay una solución. No debo quedarme tirado, herido, derrotado, sino que me puedo levantar. Dice, al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Como vimos la lección pasada, no perdemos nuestra salvación, pero sí nuestra comunión con Dios se interrumpe. Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras no confiese su pecado. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Ahí en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos confesar nuestros pecados. Confesar no es simplemente redactar una lista de pecados que he cometido. Tampoco es ir a una persona, a un sacerdote o a un cura para decirle lo que he hecho. La Biblia nos dice que debemos confesar nuestros pecados a Dios y si hemos ofendido a alguien, a esa persona, pero quien nos va a dar el perdón es Dios. Pero confesar no es solamente mencionar los pecados. La palabra confesar en el original significa decir lo mismo, decir junto. Es decir, yo debo estar de acuerdo con Dios en que lo que hice es un pecado. Debo cambiar la forma en que veo mi acción. No buscar excusas, no buscar disculpas, sino buscar el perdón. Hay una diferencia entre pedir perdón y pedir disculpas. Cuando nosotros hacemos algo y pedimos disculpas, es porque tenemos una buena excusa para hacerlo hecho y pedimos que la culpa sea retirada. Por ejemplo, si yo tengo que entregar una tarea y cuando voy rumbo al liceo, a mi centro de estudio, alguien me roba la mochila con esa tarea, entonces yo le voy a decir al profesor, discúlpeme, que no me culpe por no traer la tarea porque alguien robó mi mochila, ¿no? Ahí el profesor puede creer o no ese motivo y si lo cree, probablemente nos va a disculpar, nos va a sacar la culpa. Pero es muy distinto cuando yo voy al profesor y le digo, profesor, me dejé estar, no fui responsable, no entregué la tarea. Pido que me perdone y si quiere me puede dar otra oportunidad, ¿no? El hijo pródigo cuando vuelve a la casa del padre, él no pide disculpas. Él no pide, papá, no sabía lo que hacía, alguien me influenció, no sé. Él dice, he pecado, ¿no? El perdón se obtiene con un reconocimiento de que hemos pecado, de que sí tenemos culpa, pero necesitamos el perdón. Entonces acá dice en el apartado, ¿cómo debe ser la confesión? No es solamente decir pequé, sino que la confesión verdadera requiere varias cosas. Primero, sinceridad. Ante las personas podemos, con palabras, engañarlas y manipularlas. Pero frente a Dios no tiene ningún sentido. Él conoce nuestro corazón. Entonces, tiene que haber sinceridad. Si no estamos arrepentidos, si no reconocemos nuestro pecado, no tiene sentido confesarlo. Tenemos que ser sinceros. Estar arrepentido no es simplemente llorar o tristes. Muchos tienen remordimiento por el pecado. El pecado trae consecuencias y a veces esas consecuencias nos duelen y por eso nos sentimos con remordimiento y tristeza. Pero el arrepentimiento no tiene tanto que ver con las consecuencias, sino con lo que hicimos. Como decía, el hijo pródigo volvió y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no estaba solamente con remordimiento por haber tenido que estar entre los cerdos. Él estaba arrepentido porque veía lo que había hecho contra Dios
y contra su Padre. Entonces, cuando nos arrepentimos, nuestra mente cambia, es como volver en sí y darnos cuenta que hemos hecho algo que ofende a Dios. Y por supuesto no debemos desear hacerlo, no es sacar un crédito para volver a hacerlo más adelante. Tenemos que ser específicos. Cuando detectamos un pecado, como dice acá, prontamente, hacerlo pronto, confesarlo a Dios, si no, nuestro corazón se va endureciendo. Estamos en la calle, se nos cruza alguien en el tránsito, de repente ahí insultamos, ¿no? No voy a esperar a la noche, capaz que ya me olvidé, sino que en ese momento, si mi conciencia y el espíritu me redargullen, me muestran, Alejandro, eso que hiciste está mal, en ese momento puedo decir, Señor, perdóname, me dejé llevar, ¿no? Pequé, hice algo malo. Y en ese momento recibir el perdón de Dios. Entonces a veces pensamos que confesar es llegar al final del día, arrodillarnos en la cama y empezar a pensar todo lo que hicimos, o ir el domingo a la cena del Señor y ahí pensar todo lo que hicimos y pedir perdón. No, la confesión debería ser algo mucho más frecuente. Lo ideal es, ni bien pecamos, como dice acá, hacerlo pronto. Hacerlo con humildad, para pedir perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Es una de las cosas más difíciles, pedir perdón a las personas, porque tenemos que reconocer, y como decía, pedir perdón, no pedir disculpas, no pedir que me entiendan mi situación y la razón por la que lo hice, no. Si realmente pecamos, pedir perdón, no dar ninguna excusa, solamente confesar y pedir perdón. Y algo que también cuesta mucho es aceptar el perdón. Hay muchas personas que dicen, tengo que perdonarme a mí mismo. Esa es una frase que en realidad no está en la palabra de Dios. Vos no te tenés que perdonar a vos mismo, Dios te perdona. Lo que vos tenés que hacer es aceptar, disfrutar y vivir el perdón de Dios. O sea, yo entiendo lo que quieren decir con perdonarnos, pero la base del perdón es lo que Dios ha hecho. Y yo puedo vivir sin culpa, no porque yo me perdone, sino porque Dios me perdonó. Entonces dice, no debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracia. Siempre me viene a la mente la experiencia del apóstol Pablo, que persiguió cristianos, que mató seguramente cristianos, o por lo menos consentía y aprobaba la muerte de cristianos. Qué tremendo peso debe haber sido eso en su conciencia, pero él aprendió a confiar en la gracia de Dios y a disfrutar de la gracia de Dios y a compartir la gracia de Dios, porque él decía, si Dios me perdonó a mí, si Dios tuvo gracia conmigo, la puede tener contigo. Así que cuando Satanás venga a acusarnos y a traernos a la memoria cosas de las cuales Dios ya nos perdonó, tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios y recordar, esto Dios ya me lo perdonó. No tiene sentido recriminarme, no tiene sentido entristecerme. No es que voy a olvidar todo, que me voy a gloriar o a gozar en lo que hice, pero sí disfrutar del perdón de Dios. Acá dice en 1 Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso? Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona nuestros pecados y nos limpia de maldad. ¿No? Hay una restauración de la comunión con Dios. Así que llegando al final, hacemos un resumen, ¿no? ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Lo recordás todavía? Pará el video y decilos. En primer lugar, el mundo, el sistema. En segundo lugar, nuestra propia carne, nuestra mala naturaleza. Y en tercer lugar, Satanás, que se opone a nosotros. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? Bueno, tenemos básicamente a Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y es Dios quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Ahora nosotros debemos refugiarnos en Dios.
Y para eso habíamos visto ahí que tenemos que guardar su palabra, que tenemos que orar, que tenemos que apartarnos de las veredas de los malos, que tenemos que huir de las pasiones y seguir la justicia. Entonces, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro recurso, pero llevándolo a la práctica hay cosas que nosotros podemos hacer para refugiarnos en Dios, estar cerca de Él. Ahora, si pecamos, como va a pasar, no debemos quedar derrotados y sentir que ya no hay solución, sino que tenemos que recordar que la confesión de nuestros pecados es el recurso que Dios nos dio para poder restaurar nuestra comunión. No es una nueva salvación. Me encanta cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llega Pedro, Pedro dice, no me lavarás los pies, Señor. Y Jesús dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y ahí Jesús dice, bueno, no, entonces bañame completo. Y Jesús dice, no, los que están lavados no necesitan lavarse de nuevo, bañarse de nuevo, es lavar los pies. Los que hemos sido perdonados en Cristo, los que hemos recibido a Cristo, ya somos salvos, pero en el andar de este mundo, en el día a día, nuestros pies se van ensuciando. Nuestra comunión con Dios se ve interrumpida por nuestros pecados. Entonces, la confesión es como venir y dejar que el Señor lave nuestros pies. Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos. Es por gracia, no lo merecemos, pero debemos aceptarlo, recibirlo y disfrutarlo. Bueno, espero que meditar en estas cosas haya sido de bendición para tu vida. Te invito a seguir estos estudios. Si estás mirando esto en YouTube, suscribirte al canal, dejar un comentario, alguna pregunta, algo que no entiendas o algo que quieras aportar. Y si lo estás escuchando en el podcast, también puedes suscribirte al podcast y escuchar todos los estudios de esta serie. Nos encontramos entonces en la próxima lección. Bendiciones.